En el año de 1906 y 1910, conocido como despertar proletario, el Estado asume una posición más activa para prohibir las actividades de las nacientes agrupaciones sindicales. En este mismo periodo se le da fin al porfirismo y esta proposición de periodización fue elaborada conjuntamente por los miembros del área de estudio del movimiento obrero. Para 1910 y 1917 se dan los primeros sindicatos y como resultado de la lucha armada se establecen las bases para un nuevo estado y comienzan a surgir nuevas agrupaciones obreras. En 1918 y 1928 las luchas obreras tienen doble dimensión política y económica y hay agrupaciones sindicales que se adhieren a partidos políticos o forman el suyo. En el periodo de 1938 y 1947, la Confederación de Trabajadores de México, CTM, que fue creada en 1966, es inicialmente con posiciones anticipables y nacionalistas. En 1947 y 1957 se dan los años que se consolida una burocracia sindical, de actitud de obreras y al frente de casi todas las naciones y sindicatos nacionalistas. Para 1952 y 1957, la hegemonía del charrismo son los años en que se consolida una burocracia sindical. La represión que todos los grupos en el gobierno ejercieron sobre el movimiento de Flores Magón, así como una política sectaria hacia el movimiento campesino, llevaron a la liquidación del movimiento anarquista más combativo. Mientras tanto, la política de colaboración de clases de la COM tuvo su punto culminante con la alianza que sellaron sus dirigentes, con Obregón en febrero de 1915. El movimiento armado de 1910 inicia una era en la historia mexicana. Se dan unas nuevas agrupaciones sindicales, la importancia del naciente movimiento obrero. Entre 1911 y 1912 nacen muchos sindicatos, todos locales y otros de alcance nacional, como la Convención Tipográfica de México, posteriormente la Convención Nacional de Artes Gráficas. Las ideas anarcosindicalistas y socialistas hacían eco en la creación de organismos obreros, una convertiente distinta a la de los Flores Magón, que encabezaron en 1912 y se formó la Casa del Obrero Mundial, la COM. Esta se le conoce como el embrión de la Federación Obrera. Durante 1915 y 1916, una ola de huelgas interrumpe en el país. La CROM, creada en 1918, es la primera confederación comunista, que sus siglas significan Confederación Regional Obrera Mexicana. Recibe un evidente apoyo del presidente Obregón. Al poder fueron nombrados 12 diputados y 3 senadores, miembros de la misma confederación. Esta confederación tuvo mayor auge en 1920 a 1924. El número de sus agremiados se aumentaron bastante desde esa fecha. Posteriormente, en febrero de 1921, se reunió una Convención Nacional Rojo, convocada por dirigentes que habían renunciado a la CROM, y se funda la Confederación General de Trabajadores, sus siglas CGT. Era la oposición a Obregón, Calles y la CROM. Estaba integrada por trabajadores de diversas ramas, especialmente textiles. Se declara favorable a los partidos como PCM, que reconoce como revolucionarios, pero aclara en otra fecha su gran poder político. La CGT estaba encabezada por dirigentes de afiliación anarcosindicalistas, como algunos de sus nombres son Rosendo Salazar y Rafael Quintanilla. En septiembre de 1938, en una reunión convocada por la CTM e inaugurada por Cárdenas, representantes sindicales de 13 países concurren a un Congreso Obrero Latinoamericano. Ahí acuerdan crear la Central de Trabajadores de América Latina, CETAL. La reunión que dio origen a la CETAL fue sin duda el Congreso Continental más importante de carácter regional que se haya celebrado hasta nuestros días. Sirvió para formular una importante declaración contra el fascismo, que se opone a las legítimas acciones de la clase obrera. Otra de las necesidades que en el cardenismo involucra a los trabajadores fue la promulgación, el 5 de diciembre de 1938, del Estatuto Jurídico de los Trabajadores del Estado, que en 1935 se constituyen una federación. En enero de 1942 nace la Confederación de Obreros y Campesinos de México,
formada por sindicatos que se desprenden de la CROM. Estas organizaciones, CTM, CROM, SME, Sindicato de Mineros, constituyen en el mes de junio el Congreso Nacional de Obreros. La fundación de la CTM, que desde entonces y hasta nuestros días sería la central obrera más importante, era consecuencia también del paulatino, aunque firme proceso organizativo que se había desarrollado entre importantes sectores del proletariado industrial, al crearse grandes sindicatos nacionales de industria. El 13 de enero de 1933 había nacido el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. En abril de 1934, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. Y en agosto de 1935, 18 sindicatos de empresas se fusionan para formar el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Los sindicatos nacionales eran resultado también de la concentración del proceso de crecimiento industrial, que obligaba a los trabajadores a contar con organismos más homogéneos ante los intereses indiscutiblemente unitarios de muchos sindicatos. Estos sindicatos nacionales se incorporan a la nueva CTM desde el Congreso Constitutivo. En la década de los 50 se hicieron alianzas y unificaciones de las varias agrupaciones sindicales. En 1951 nace la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la FROC. En 1952 la Confederación de Obreros y Campesinos en México, la COM. La Confederación Proletariada Nacional de Trabajadores, la CNT. La Única de Trabajadores, y todas ellas acuerdan fusionarse para crear la Confederación Revolucionaria de Obreros Campesinos, la CROC. Después la FROC se unirá y se aliarán todas juntas con el PRI para tener diferencia con la CTM. La existencia de la burocracia sindical más proclive a la negociación inmediata que de la defensa a todas las costas de los intereses obreras. Si hay una buena idea de la disposición en el gobierno, se influye a la ausencia de las huelgas y los movimientos sindicales. El crecimiento económico iniciado en 1940 había significado un aumento en la producción nacional, pero también una disminución en la capacidad de la compra en los trabajadores. La CROC ha transformado el sindicalismo tradicional que se ocupaba solamente de buscar y mantener el equilibrio obrero-patronal dentro de las empresas, a un sindicalismo social del siglo XXI, el cual tiene como fundamento principal extender los servicios y atender los problemas del trabajador y su familia, partiendo de la tesis, todo asunto que sea del trabajador lo es también de la organización. La CROC adopta el lema de unidad y emancipación proletaria. Para ella, la sociedad está dividida en explotados y explotadores. A favor de los últimos propone la elevación de los salarios, el abaratamiento de la vida, el aumento en la construcción de viviendas y la supresión de los sindicatos blancos. Los obreros y los requerimientos de la burocracia sindical fueron simultáneamente los dos factores de decisión. El desarrollo de la política en este sexenio ambos estuvieron presentes en el acontecimiento más importante del periodo, la creación del Congreso del Trabajo. Uno de los aspirantes permanentes del movimiento obrero ha sido la creación de una organización que está agrupada a los sindicatos del país. Para los sectores más conservadores de la burocracia sindical, representados especialmente por la CTM y Fidel Velázquez, él fue uno de los elementos con que organizaba movimientos obreros a través del CT, que contaba con millones de pequeños sindicatos, con un mecanismo de recepción para sus posiciones, especialmente ante otros sectores del Estado. Todo esto ocurrió entre 1971 y 1977. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, con más de 700,000 afiliados, ha sido atacado por marchas y paros y múltiples asambleas. Estas secciones del sindicato minera metalúrgica han abundado en huelgas, paros y movilizaciones. En Michoacán y los trabajadores han demandado mejores salarios. En 1978, los dirigentes fueron encarcelados. Entre electricistas, petroleros y las burocracias sindicales han mantenido su dominación a base de conceder prestaciones y privilegios. En cambio, en el Sindicato Mexicano de Electricistas, en 1979, se ha contenido un accesible juego de corrientes sindicales, que han permitido que esta organización asuma posiciones y programas progresistas. Han sido varios sindicatos de la aviación, uno de ellos el Sindicato de Trabajadores Aeroméxico, creado en 1980. Hacia 1980 ganó presencia la Federación de Sindicatos de Trabajadores, al servicio de los gobiernos de los estados y municipios.
las resoluciones de la Asamblea del Congreso del Trabajo en 1978 al Manifiesto de la Nación de los Diputados Obreros del PRI en 1979.